Bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los adjetivos, su definición, su clasificación, para lo cual les pido por favor mucha atención en cada una de las explicaciones de las diapositivas. Iniciaremos entonces haciendo una definición de lo que son los adjetivos. Estas son palabras que siempre están acompañadas de un sustantivo y expresan la cualidad de este, ¿sí? Lo determinan o lo limitan según la extensión del mismo. Los adjetivos semánticamente indican la cualidad y en ciertos casos señalan situaciones del mismo sustantivo. Revisemos los ejemplos para ver de qué se trata los adjetivos en cuanto a su clasificación semántica. Fíjense, acá tenemos el sustantivo hombre y el sustantivo niños acompañados del adjetivo gran y pequeño. Fíjense cómo con tan solo agregarle una palabra delante o seguido del sustantivo lo modifica o me le da otra connotación. En el caso de hombre, decir que es un gran hombre, y en el caso de niño, decir que es de tamaño pequeño. Avanzamos entonces hablando de esa cualidad de los adjetivos en cuanto a su morfología. Esto pues se presenta variable, dependiente y de inventario abierto. Presenta los accidentes de género y número, los cuales concuerdan con el sustantivo. Fíjense que en el ejemplo está el sustantivo chicas, que está en concordancia con el adjetivo bellas en cuanto a número y a género. De eso se trata la morfología de los adjetivos. Muy importante que lo recuerdes. Morfológicamente presentan los accidentes de género y número y estos a su vez concuerdan. Sintácticamente, los adjetivos funcionan en una oración como modificador directo y también como atributo. Fíjate en el ejemplo, por ejemplo, en el caso del sustantivo mujer, fíjate en las dos connotaciones que me le da el adjetivo, que es bella y que también es feliz. Lexicológicamente, los adjetivos son palabras de inventario abierto. Por ejemplo, al sustantivo correo se le agrega electrónico. También puede ser un correo de una vez decir un correo de Gmail, ¿sí? Son de inventario abierto. Y de igual manera, la palabra oveja al decir clonada, ¿sí? Avanzamos entonces con la clasificación de los adjetivos. Los más trabajados son los adjetivos calificativos, que también tienen una subclasificación. Por favor, presta mucha atención a las orientaciones del video. Los adjetivos calificativos a nivel general señalan una cualidad o característica que tiene el sustantivo que lo acompaña. Este puede ir antes o después, en una frase o en una oración. Fíjate el ejemplo del sustantivo casa, está el adjetivo vieja seguido. Y en el sustantivo camisa está el adjetivo linda precediéndolas. Y en ambas formas está correctamente estructurado. Los adjetivos calificativos especificativos. Estos señalan cualidades para diferenciarlos de otros que no la tienen. Revisemos los ejemplos. Animales feroces, carros usados, tomates maduros y frutas sabrosas. ¿Ya? Entonces, fíjate que puede ser que esos animales no es que sean feroces, sino que sean animales dóciles, ¿sí? Se utilizan, nuevamente te digo, para diferenciarlos de otros que no tienen esa cualidad. Los adjetivos explicativos. Estos sirven para explicar o resaltar las cualidades. Miremos los ejemplos. Esto pues es importante que sepas que van antes del sustantivo. Por ejemplo, para el sustantivo dama, lo precede de manera explicativa el adjetivo hermosa, explicando pues la cualidad de la dama. Y en el caso del sustantivo flor, lo precede el adjetivo linda, de una u otra manera resaltando la cualidad de la flor. El adjetivo explicativo, muy importante esta observación, cuando tiene intención poética señala esta cualidad inherente o propia del sustantivo. A estos adjetivos se les llaman epítetos. Por ejemplo,
Para hacerte la explicación de una manera más sencilla, este tipo de adjetivos son cosas únicas que le suceden al sustantivo. En el caso de desierto, pues podemos decir que es árido, ¿sí? Es una cualidad muy específica de los desiertos. O sea, y para el sustantivo sangre, la cualidad de que es roja, pues no hay otra, ¿sí? Entonces esto tiene la connotación de los epítetos. Bien, ahora, muy importante que recuerdes también esto, los adjetivos que me indican gentilicio. Estos pues indican el origen o la procedencia de cualquier sustantivo. En el caso del sustantivo pisco y el del sustantivo manzana, fíjense que se le ha agregado el gentilicio, es decir, su origen. El grado de significación de los adjetivos calificativos los vamos a ver también por grados y los vamos a explicar uno a uno. Tenemos el grado positivo, que estos califican directamente al sustantivo, obviamente, y sin alterar su formato. Por ejemplo, para el sustantivo niña se le coloca linda. Para el sustantivo auto le colocamos un adjetivo que lo califica en función de su color, que es rojo. Y para el adjetivo mujeres, el indicativo para el adjetivo es maravillosas en este caso. Fíjense, nuevamente les digo, sin alterar su formato de origen. El grado comparativo. Este establece comparación de cualidad entre dos o más seres. Revisemos el ejemplo. Por ejemplo, con las palabras tan y como, ¿sí? Fíjense en el ejemplo de la oración, dice, el teléfono fijo es tan útil como el celular. Ya ven cómo establece la comparación. Para comparativos de inferioridad con las palabras menos que, está en el ejemplo, José es menos juguetón que Pedro. Para un comparativo, pero en este caso de superioridad con las palabras más y que. Revisemos el ejemplo donde dice el arte es más importante que la publicidad. Avanzamos entonces con el grado superlativo. Este presenta el adjetivo en su intensidad máxima, o sea, es decir, el grado más alto de superlativo, ¿no? Indicando superioridad. Entonces tenemos el superlativo relativo, que establece la comparación entre el que tiene la cualidad máxima y los demás que poseen la misma cualidad. ¿Ya? Revisemos el ejemplo. En cuanto a inferioridad, recuerden que estamos hablando de la comparación que se establece, ¿no? Y veamos el ejemplo. Fernanda es menos juguetona, la menos juguetona del colegio. Y ahora de superioridad, Pamela es la más bonita del salón. Ahora, los superlativos absolutos, recuerden que estamos hablando de adjetivos, lo veremos en primera forma, los perifrásicos, ¿sí? Estos presentan adverbios antes del adjetivo en grado positivo. Ejemplo, las iglesias de Ayacucho son muy bellas. Estos restos son sumamente antiguos. Y los sintéticos, que se forman mediante los sufijos ísimo, recuerda, sufijos después de la palabra, y érrimo. Para el caso de mi amiga, para decir que es amable, le agregamos el sufijo ísima para que quede estructurado mi amiga amabilísima. Y mi enamorado es fidelísimo. Fíjense las terminaciones, los sufijos después de la palabra. Bien chicos, bastante amplio este tema de los adjetivos, que siempre pues es muy importante que este tipo de trabajos es la práctica quien te lleva a hacer las clasificaciones de manera más objetiva. Luego de ver este video, por favor intenta hacer el avance de tu guía en las páginas que he adjuntado en los archivos PDF.